En esta segunda parte del video que estamos realizando en donde describimos la situación de las etnias originarias de México, los pueblos nativos de México, nos vamos a referir muy sintéticamente a algunas de estas etnias principales y su localización en el país, la cantidad de gente que integran sus poblaciones y su localización geográfica. Las etnias originarias de México que sobreviven, que eran originalmente varios centenares, pero que ahora se reducen a 67 pueblos indígenas identificados. En este caso estamos tomando solamente a los que tienen más población y algunos que nos interesan por diferentes motivos. Y en particular estamos tomando 23 etnias originarias, de las cuales hablaremos brevemente. En primer lugar, pueblo, uno de los pueblos más importantes históricamente y en población, son los pueblos nahuas. Los pueblos nahuas, cuya lengua es el náhuatl, tienen una población total de 1.800.000 habitantes y se dividen en varios grupos, incluyendo los mexicanos, los tlahuicas, los tlaxcaltecas, los tepanecas, los cholcas, los xochimilcas, y que habitan en la actualidad al sur de la Ciudad de México y en los estados de Puebla, Morelos, el Estado de México, en Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Todo eso en la zona central mexicana. Es uno de los pueblos principales del centro de México. Al sur están los mayas, que hablan diversas lenguas de tronco lingüístico maya, que son del orden de 1,5 millones, y están localizados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, y más allá de México, hay en Guatemala, en Honduras y en Belice también hay poblaciones mayas. Un tercer grupo importante que está localizado en el estado de Oaxaca son los zapotecas. Los zapotecas son tal vez los constructores de las construcciones arqueológicas de Monte Albán, cerca de la ciudad de Oaxaca, y tiene una población de más de 800.000 habitantes, sobre todo en lo que se llama la Sierra Zapoteca, en el Istmo de Tehuantepec y en el Valle de Oaxaca. Los zapotecos solían llamarse a sí mismos Benezá o Zapotecatl, que significa gente del árbol del zapote. Un cuarto grupo importante que también están en Oaxaca y en Guerrero y en Puebla son los mixtecos, que son 700.000, que se autodenominan Ñu'u Sabi. La lengua mixteca proviene del tronco otomangue, relacionado con los otomíes, y se dividen en 3 grupos: los cuicatecos, los mixtecos y los triquis. Mixteca quiere decir el lugar de las nubes o la gente de la lluvia. En quinto lugar está el grupo étnico, la nación de los otomíes, un grupo muy importante y muy antiguo, que son del orden de 700 o 800.000, se sitúan en forma despareja en diferentes estados. Hay en Hidalgo, en Querétaro, en Guanajuato, en Michoacán, Puebla, Veracruz, en el Estado de México. La palabra otomí es náhuatl y significa quien camina con flechas, según se señala. Un sexto grupo son los totonacas, que son más de 400.000 personas que están en los estados de Veracruz y Puebla. Su lengua está relacionada con la familia maya. Hablando de los mayas, hay 2 grupos importantes, naciones mayas importantes, son los que están en Chiapas, que son los tzotziles y los celtales. Los tzotziles tienen una población de más de 400.000 personas. Supuestamente esa palabra se deriva de una palabra indígena que significa hombre murciélago. Su lengua, el tzotzil, es una subfamilia del tronco maya. Los celtales, que son otro grupo maya, son también cerca de 400.000
y pertenecen a la familia lingüística y están emparentados con los anteriores. Bueno, luego ya más en el centro de México, volviendo al centro, donde está el noveno grupo que mencionamos, son los mazahuas, son 330.000 personas que viven en el Estado de México sobre todo y en parte en el Estado de Michoacán, y están relacionados con los otomíes. Es un pueblo que en el Valle del Bravo, una serie de zonas aguas abajo del Valle de Toluca. Son bastante importantes y tienen una actividad política interesante. Se ha visto, yo trabajando en el Tribunal del Agua, uno de los casos en que yo que intervine fue una protesta de las mujeres mazahuas, porque se estaba empezando a extraer agua de la cuenca de los ríos que pasan por su territorio. Y ellas organizaron un ejército con rifles de palo, de mentira, pero muy simbólicos, y organizaban desfiles militares con esos rifles de palo, y llamaron mucho la atención, y lograron su objetivo. El Valle de Bravo se redujo la extracción de agua en la zona del Valle de Bravo y en los ríos que aguas abajo. Los mazatecas son 300.000 que viven en el noreste de Oaxaca, que hablan una lengua especial, que es el mazateca. Los huastecas, que son 230.000 y habitan los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Hidalgo. Su lengua proviene del maya. Tenec significa los que viven en el campo. Los choles, que habitan también en Chiapas, en el noreste, son más de 220.000 y la lengua es el chol, relacionado con el maya y el totonaco. Ya en Michoacán, al norte de todo lo que habíamos mencionado, están los purépechas, que son más de 200.000, que antes se denominaban tarasco, pero eso apelativo ha sido rechazado por los purépechas, y no tienen parentesco lingüístico conocido. No se sabe de dónde viene la lengua purépecha. Incluso hay quien hablaba de que está relacionada con algunos pueblos andinos de Sudamérica, pero verdaderamente no se sabe. El pueblo número 14 de lo que estamos mencionando, de la lista que estamos mencionando, son los chinantecas. Los chinantecas son 200.000 y están en una región que se llama la Chinantla, también en Oaxaca. Y la lengua chinanteca tiene muchas variantes y pertenece a la familia otomí y otomangue. El pueblo número 15 son los mixes, también Ayunquiaay, que son 170.000, también en el estado de Oaxaca, que quiere decir gente del idioma florido. La lengua mixe pertenece a la familia de una familia lingüística que se llama mixe-soquiana. El pueblo número 16 de esta lista son los tlapanecas, los tapanecos o mefa. Estos pueblos habitan en el estado Guerrero, en la costa y en los municipios del estado Guerrero, cerca de la frontera con Oaxaca, y son unos 140.000, ¿no? Y hablan la lengua mefá o mepá, que se deriva que está relacionado con el mismo tronco otomí o otomangue que se le llama. La nación indígena número 17 de la lista que estamos mencionando son los tarahumaras o raramuris, que están en el norte, Chihuahua, Durango y Sonora. En la Sierra Madre Occidental, raramuris quiere decir corredores a pie, pertenecen a la familia lingüística yuto-azteca. Son pueblos que se caracterizan por ser buenos corredores, como lo dice la palabra, y son característicos del extremo norte del país. Después hay otros pueblos como los mayos o lloremes, que son 100.000, que están en Sinaloa y en parte del estado de Sonora. Los zoques,
que son unos 86.000 que habitan la vertiente del Golfo y en la depresión central del estado de Chiapas. Los chontales, que también se llaman Yocochoco, que son unos 80.000 que habitan en el estado de Tabasco, también con vinculaciones mayas. Y después otros pueblos que incluyo, que son bastante importantes, aunque menos numerosos, como los huicholes, también se llama huizaricas, que son pueblos indígenas que están en el estado de Nayarit y en Jalisco, un pueblo muy característico, con un folclore y unas artesanías muy exitoso desde el punto de vista turístico. Y algunos pueblos más, por ejemplo los lacandones, que es un pueblo muy poco numeroso, que habita la llamada selva lacandona en el estado de Chiapas, quedan muy pocos, 1000 integrantes. Y finalmente el último grupo que voy a mencionar en esta lista son los matlacincas, o pirindas, o botunal, la lengua indígena, que son unos 3000, que habitan en el norte del Valle de Toluca y que están emparentados con los mazahuas y con los otomíes. Todo esto es una revisión así muy analítica y que da una idea de que hay mucha gente con diferentes lenguas, diferentes culturas, en ese estado mexicano tan vasto y rico desde el punto de vista cultural y lingüístico. Interesantemente, en la mayor parte del estado mexicano, del territorio de México, se encuentran los restos arqueológicos de estas mismas culturas que existieron en el país de hace miles de años, siglos y miles de años, que son un patrimonio arqueológico importantísimo de los pueblos, por ejemplo, Teotihuacán, que es las pirámides famosas, que es probablemente está vinculado con un pueblo anterior a los aztecas, probablemente los otomíes pueden ser el pueblo que construyó a Teotihuacán, o por lo menos los antepasados de los otomíes. Las pirámides de Monte Albán, en Oaxaca, que están en pleno país zacateca. Y después, sobre la costa de Veracruz, los restos olmecas, las grandes cabezas olmecas, que tienen apariencia de ser de origen africano por los labios gruesos de estas cabezas gigantes. El país es de un interés tanto arqueológico como lingüístico, como cultural, muy grande, y sería una buena idea, es una buena idea que los gobiernos mexicanos, las autoridades y el pueblo mexicano se dediquen a preservarlo, jerarquizarlo, porque no solo es patrimonio de México, es patrimonio de la humanidad. Un poco es esto lo que quería hablar de los pueblos indígenas de México. Y me gustaría seguir hablando del país porque en realidad es una historia muy interesante, pero también es una geografía muy pintoresca y que permitirá seguir conversando sobre el tema en próximos videos. Por aquí lo dejo y seguiré hablando más adelante sobre otros temas.